damos la gracia por darnos la oportunidad de reunirnos otra vez para darte culto. No será en persona y en la iglesia, pero estamos acá reunidos por medio de internet a darte culto. Te pido por los corazones de los chicos para que puedan escuchar tu palabra con verdad y en espíritu, y que las palabras tuyas sean de bendición para ellos, que sean tierra fértil y den frutos, y que puedan estar unidos a vos como están unidas las ramas a los árboles para dar frutos. Dios, estamos atravesando esta pandemia que también vos lo permitiste. Danos fuerza para seguir adelante y para buscar y hacer tu voluntad en medio de esta dificultad. Cuida a nuestras familias, nuestros seres queridos, también la iglesia, para que estemos despiertos y no caigamos en pecado. Vivimos una semana, momentos, algunos con Cristo y otros no, pero te pedimos por esta semana para que podamos apreciar tu palabra día a día y podamos alabarte. Dios, te pido que tu Espíritu esté con nosotros y que nos ayudes a seguir tu camino. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. De mi corazón a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus
estar a tus pies. Eso. Sí, Señor. En otro lugar más alto, Señor, que estar en tu presencia, Padre. ¿Cuántas veces queremos lograr algo y ya lo sentimos que lo tenemos ahí nomás en la mano y de repente cuando vemos que se pasan los días y no lo podemos lograr, caemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, una de mis metas era clavarla al hacer básquet, hacía básquet en Racing y veía a los jugadores de la NBA hacer esas clavadas y me parecía re mollizo, me parecía re wow y yo quería imitar eso. Entonces me propuse ese año a que a fin de año iba a lograrlo, iba a poder hacer una clavada enfrente de todos y que todos me admiraran por eso. Pasaron 1 o 2 meses y de repente veía que mi salto no mejoraba, incluso me estaba volviendo más gordo y saltaba menos. Y me frustré y dejé de ir a básquet. Suele suceder que tenemos la meta en nuestra mente, ya sentimos y vemos el premio en nuestras manos de aquello a lo cual queremos lograr, pero el camino se vuelve difícil, agotador, largo incluso, y a veces parece que no lo vamos a lograr y bueno, lo solemos dejar. No solamente es con este ejemplo de básquet, sino que se aplica a muchas cosas que ustedes también lo hacen, el gimnasio, mantenerse en forma, ser constante en el colegio con buenas notas, con presencia, etc. Y en nuestro camino de la fe también ocurre lo mismo. Nos dicen que tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, que tenemos que ser como Cristo, que tenemos que ser luz y sal en el mundo, que no debe haber oscuridad, que tenemos que ser casi perfectos como Cristo, y de repente nosotros un día nos levantamos diciendo que sí, queremos lograrlo y queremos ser así, y ya te ves como el cristiano perfecto ahí junto a Cristo y que vas a hacer todo eso con tu familia, con tus amigos, etc. Y de repente ves tu día a día y es que lo que vos te habías propuesto no pega con tu presente y tu realidad. Y bueno, y empiezan a haber las heridas internas, personales, con la iglesia, con Jesucristo. Y bueno, terminamos rindiéndonos y abandonándonos, ¿no? Con tantas derrotas, ¿cómo vamos a poder llegar a la meta, ¿no? Eso es lo que solemos pensar y lo que nos afecta día a día en este camino de la fe. Pedro era uno de los discípulos más importantes dentro del grupo y uno de los más cercanos a Cristo. Era una persona impulsiva, una persona activa, una persona sentimental que hablaba antes de pensar. Y él seguramente sabía la influencia que tenía dentro del grupo y la importancia que tenía. Y seguramente él se veía también como uno de los más allegados a Cristo y que, bueno, que en ese reino que Jesús hablaba y prometía, Pedro iba a tener un lugar muy importante, así que él debía mostrar ese liderazgo cristiano al cual las personas le ponían a él y que él mismo se creía, ¿no? El pasaje que vamos a meditar va un poco a hablar sobre Pedro, vamos a ver a Pedro y vamos a tocar el tema de las frustraciones dentro de nuestros caminos de la fe y bueno, vamos a compararla con una filosofía de ahora de trabajo que más o menos se inspira obviamente en lo que Cristo nos enseña, ¿no? Jesús está ahora en la última parte de su ministerio, ya tuvo la Santa Cena con los discípulos y ahora se dirige al monte para tener su momento de oración previa al camino
el Calvario, el camino de la cruz, la vía dolorosa de Cristo. Se lleva a sus discípulos para estar, los últimos momentos antes de ser arrestado. En el versículo 31-32, Jesucristo les está anunciando lo que iba a pasar y los pasos que ellos tenían que ver y lo que Cristo debía pasar en la cruz, ¿no? Y después de que Cristo anunciara su muerte y su resurrección, Pedro, como fiel hablador y sentimental, va y le responde lo siguiente. Versículos 33 y versículos 35, Pedro le va a contestar a Jesús: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Y versículo 35, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Es muy interesante ver que en cada respuesta de Pedro que le hace a Cristo, cada respuesta se va a ver más adelante en el capítulo 26 cómo todo lo que Pedro dijo no se cumplió. Por ejemplo, en el primer caso, si ustedes ven cuando él dice jamás te abandonaré, si ustedes ven 26:56, establece que todos los discípulos huyeron una vez que atraparon a Jesús. Y después, el jamás te negaré, vamos a ver en Mateo 26:69 al 75 la tan famosa historia de la negación de Pedro frente al canto del gallo. Entonces, todo esto lo que Pedro había prometido a Cristo, ese discípulo leal que él se imaginaba ser, de repente en un par de minutos todo se cae y en todo lo que él había proyectado y se había visto de repente choca con la realidad, ¿no? Con la realidad del día a día y con la realidad que estaba pasando él ahora. Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia se encuentra en Mateo 19, la historia del joven rico. Más o menos ustedes conocen la historia en la cual un joven se acerca y le dice a Cristo que lo quiere seguir y qué tiene que hacer para heredar esta vida eterna, ¿no? Y Cristo le dice que tiene que cumplir los mandamientos. Este joven le dice que ya los cumplió y vive cumpliéndolos. ¿Y qué más tiene que hacer? Y Cristo le contesta que debe vender todo lo que tiene, dárselo a los pobres y ahí seguir. Y la Biblia nos dice que este joven se va cabizbajo, triste, porque tenía mucho dinero. Este joven rico ya se veía como un seguidor de Jesús, se veía como uno de los discípulos seguramente, y cuando ya se imaginaba los halagos o las palabras buenas de Cristo al saber que él estaba viviendo, supuestamente cumpliendo los mandamientos, y de repente se encuentra con que para llegar a esa meta que él tenía propuesta, tenía que aún pasar por determinados pasos, ¿no? Y él ya se imaginaba ahí, ¿no? Y de repente Cristo le pone, tenés que hacer estos pasitos para hasta llegar a esa meta que vos tenés. Nosotros también, como discípulos de Cristo, también nos ponemos metas, ¿no? Casi altas, bien altas en cuanto a vivir como Cristo quiere, ser como Cristo, etc. Y de repente nuestra realidad choca con esas ideas y esas metas que nosotros tenemos propuestas, ¿no? Hay una filosofía de trabajo en Japón que nació en 1950 que se llama Kaizen, que viene de dos palabras, Kai, que significa cambio, y Zen, que significa bueno, o sea, más o menos podemos entender el sentido que es un buen cambio. Esta filosofía nace para salvar un poco la industria y el país de Japón frente a la crisis, a la guerra y al empobrecimiento, y gracias a esta filosofía Japón se convierte en potencia hasta el día de hoy. ¿Qué es esta filosofía Kaizen? Una frase que puede sintetizar es el siguiente: un viaje de 1000 millas empieza con un primer paso. Lo que va a decir la filosofía Kaizen es que todo viaje se compone de pequeños pasos. No te preocupes por si podrás llegar a tu destino, solo preocúpate de avanzar poco a poco. La filosofía Kaizen establece que el mejoramiento continuo se logra a través de todas las acciones diarias que vamos haciendo.
No importa cuán pequeñas sean esas acciones o esos pasos que damos, privilegia esto de ir avanzando paso a paso. Cuando vayamos mejorando un poco cada día, obtendremos grandes cosas. Vamos a poder lograr esos cambios que nos habíamos propuesto y estaremos más cerca de esa meta. Sabemos que nuestra meta es estar con Cristo, estar ahí con Él en el reino de los cielos, y que bueno, que esta vida es un camino en el cual vamos transitándola hasta llegar a Él, ¿no? El secreto para poder llegar a esta meta que nos propusimos, que es estar dando gloria a Dios y estando con Cristo, es ir paso a paso, ¿no? Muchas veces venimos de un campamento, suele pasar que, bueno, ustedes, yo también, venimos de una experiencia espiritual en la cual nos bendecimos, estamos llenos de gracia y, bueno, prometemos un montón de cosas. Por ejemplo, voy a terminar de leer la Biblia, voy a no pelearme con mis padres, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y de repente vemos que ese cristiano al cual nosotros nos imaginábamos ser, mi yo cristiano perfecto, de repente día a día van pasando y no vamos haciendo eso que habíamos prometido, ¿no? Tal vez yo dije, no, voy a leer toda la Biblia en este año y ya estamos en mayo y todavía ni abriste, ni terminaste de leer Génesis. Te frustrás porque vos planeaste leerla toda la Biblia y no la haces más. Cerrás la Biblia, ves que te sentís mal porque vos prometiste algo y no lo podés cumplir, etc. Y eso viene de frustraciones, ¿no? Esta filosofía Kaizen, Cristo también ya le enseña en su Biblia, ya le enseña en su vida y ya le enseña en cómo Él va discipulando y va entrenando a sus discípulos, ¿no? Y en este caso a Pedro. Les voy a decir dos tips para tener en cuenta en sus vidas en este camino de la fe. El primer punto que les quiero compartir es el siguiente. Es muy importante que en estas metas que nosotros nos propongamos haya una gradualidad. ¿Qué significa gradualidad? Aquel objetivo que tengamos lo tenemos que ir dividiendo en pequeños pasitos hasta poder lograrlo y alcanzarlo. ¿Por qué esto? Porque más es mejor para la psiquis, para nuestra cabeza, para nuestro corazón, al ver que vamos cumpliendo ciertas metas y no frustrarnos al ver que no podemos llegar a la meta de una, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Biblia, que yo les había dicho que muchas veces nos proponemos tener leída toda la Biblia en el año, tal vez ver esa cantidad de versículos, esa cantidad de libros, pasajes, te frustra porque te perdiste un par de días de lectura y no llegaste a cumplirlo con lo que vos te habías pactado. Entonces, en vez de ver eso y frustrarte por eso, hace un plan paso a paso. Si te cuesta tener una lectura de muchos libros, empezá de a poquito, un par de versículos la primera semana, vas subiendo la segunda semana algunos más, la tercera semana le agregás capaz buscar información en algún comentario bíblico, preguntas, respuestas, etc. Y no hacerlo todo a la vez, de una, y frustrarte con eso. El otro tip a tener en cuenta, ya vemos que el primero es la gradualidad, y el segundo tip en nuestro camino a la fe es la continuidad. Todos los pasos de fe que damos deben ser continuos, día a día. No importa que el pasito sea pequeño o que lo que hagamos no sea perfecto, pero sí o sí, día a día debemos ir avanzando, lentamente aunque sea, pero avanzando. ¿Por qué es tan importante la continuidad en nuestro carácter cristiano? Porque trabaja en nosotros algo muy importante que se llama perseverancia. Segunda de Tesalonicenses 3:5 nos va a decir lo siguiente: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La perseverancia es un
aspecto y carácter de Cristo al cual nosotros debemos imitar con nuestra vida, y más siendo cristianos. No podemos ser personas que se rindan tan fácilmente, porque Cristo no lo hizo. Cristo tomó su cruz, Cristo siguió, murió por nosotros y no abandonó tal su misión, ¿no? Nosotros como cristianos debemos tener este aspecto de la perseverancia en nuestra fe, imitando a Cristo. En ese momento de la charla entre Jesús y Pedro, Jesús sabía que Pedro aún no estaba preparado para ser ese discípulo que él se imaginaba ser, ¿no? Sabía que debía pasar por esas circunstancias previas antes de convertirse en el gran discípulo que iba a ser el primero que lleve a la primera iglesia cristiana una vez que Cristo había ascendido a los cielos, ¿no? Este Pedro que se asusta con esos soldados que habían atrapado a Jesucristo y que se esconde y que niega a Jesús frente a sus ojos, gracias a este arrepentimiento que tiene, gracias a darse cuenta de que aún le faltaba mucho y que debía confiar y seguir los pasos de Jesús y seguir aprendiendo y mejorando, se va a animar a dar esa charla frente a 3.000 cristianos y van a ser esa primera iglesia, ¿no? Chicos, en nuestro camino a la fe los animo a no rendirse, no abandonen, no bajen los brazos, no se dejen llevar por las frustraciones y permitir que esas frustraciones paren el crecimiento que ustedes tienen en su vida de fe, aunque sea poco a poco, pasito a pasito, pero esa fe que tienen debe seguir creciendo. Este caminar de la vida, de la fe, es un caminar que se va a dar a lo largo de toda la vida y el propósito es que podamos vivir en esta vida el cielo, que podamos realmente conocer a Cristo lo más temprano que podamos en nuestra vida, para que en esta vida podamos sentir un poco cómo va a ser ese cielo con Jesucristo. Así que los animo a no rendirse, a levantarse si están ahí en el suelo de la fe, porque Cristo los está llamando, Cristo los quiere levantar, Cristo los quiere amar, Cristo quiere una relación con ustedes. Fuerzas y ánimos a todos. Hola chicos, yo les voy a decir los anuncios. Primero vamos a seguir con la cuarentena hasta fines de mayo. Después vamos a seguir meditando los personajes bíblicos y vamos a seguir con QT, que es el Evangelio de Juan. Después, el domingo que viene vamos a tener IEB por Zoom en vez de así por YouTube en vivo. Y los que no puedan conectarse van a poder verlo igualmente después, o sea que la reunión se va a grabar. Dentro de poco vamos a volver a empezar a tener estudios bíblicos y actividades por PAN, así que los que todavía no hayan arreglado un horario específico, estaría bueno que vayan arreglando. El Game Party Night, ya decidimos los juegos, que van a ser bingo y preguntas situacionales para que podamos ir conociéndonos más. Después vamos a seguir con las misiones de amor. Acuérdense de mandarle a sus profes si cumplieron con las misiones. Y acuérdense de que hay una cena para un integrante de cada PAN cuando termine la cuarentena, obviamente. Y sigan mandando sus videos para hacer más capítulos de Generación Command TV, ya que nos estamos quedando sin material. Y si tienen motivo de oración, acuérdense de mandárselo a yo y yo no.